Nos encontramos en este momento con Santiago Mas, un nutricionista de la FAO, que hoy entrega a esta organización junto al DANE un informe del 2024 sobre la inseguridad alimentaria, y se ha dicho que uno de cada tres hogares de Casanare presentan inseguridad alimentaria moderada o grave en el departamento. Por eso hablamos en conversación con Santiago, nutricionista de la FAO. Respecto a esta situación. Bueno, como pudimos ver en la presentación, la inseguridad alimentaria en el país está afectando a uno de cada cuatro hogares. La inseguridad alimentaria moderada y grave, el 25.5% de los hogares del país están en inseguridad alimentaria moderada y grave. ¿Qué significa eso? Que tienen barreras para acceder a una alimentación de calidad y cantidad. Uno de cada cuatro hogares en Colombia. Para el caso del departamento del Casanare, como pudimos ver en la presentación, es el 34% de los hogares del departamento que sufre estas barreras de acceso a los alimentos y por ende se clasifican en inseguridad alimentaria moderada y grave. Doctor, ¿cómo es el tema para poder determinar si esa inseguridad alimentaria es grave, es moderada, qué rangos tiene? Porque hemos escuchado, por ejemplo, de que cuando una familia tiene acceso, por ejemplo, a 2 de los 3 alimentos diarios, en fin, ¿eso cómo se clasifica? Ok, bueno. Sí, durante la época de la pandemia, con el DANE se definió, como no se podían hacer estas grandes encuestas a nivel nacional por las dificultades precisamente presupuestales y de movilidad por todo el país para levantar estos datos, entonces se definió como un criterio levantar el número de comidas por día que consumían los hogares, ¿cierto? Entonces se definió como un criterio para monitorear cómo estaban los problemas de inseguridad alimentaria durante la pandemia. Y ahí nos sirvió ese indicador en una encuesta que llamaba el pulso social para establecer cómo estaba variando, afectándose el acceso a las comidas, a las 3 comidas, como siempre hemos dicho, habituales que consumimos los colombianos, ¿no? Sin embargo, esta escala es va mucho más allá de preguntar por el número de comidas y básicamente aborda e indaga por las experiencias de los hogares frente a sus barreras de acceso a alimentos. Entonces, arranca preguntando si el hogar durante los últimos 12 meses se preocupó porque se le pudieran acabar los alimentos, pero transita hacia preguntas relacionadas con la calidad de la alimentación. Entonces preguntan si los hogares han afectado la calidad habitual de su alimentación. Avanza hacia preguntas que abarcan la calidad de la alimentación, si los hogares han afectado la cantidad, de los alimentos a los que han tenido acceso. Y por último pregunta si han experimentado el hambre física, como una no posibilidad de poder acceder a los alimentos. Entonces, son 8 preguntas las que incluye esta escala de medición de la inseguridad alimentaria en Colombia, o escala FIES, que es la misma escala que se utilizan hoy en los más de 190 países del mundo. Entonces, eso también es un plus, saber que estamos utilizando una escala estandarizada y validada en más de 140 países del mundo, donde se aplicó por primera vez esta escala y que hoy se aplica fácilmente en más de 190 países. Entonces, esa es la escala. ¿Y qué puntos de corte se utilizan? Básicamente pudiéramos decir que la inseguridad alimentaria se evalúan a través de esas experiencias que los hogares reportan relacionadas con afectaciones de la calidad y de la variedad de la alimentación. O sea, son hogares que están teniendo acceso a alimentos, pero no necesariamente los más, los de mejor calidad desde el punto de vista nutricional. Mientras que la inseguridad alimentaria grave o severa son los hogares que definitivamente están pasando hambre. Entonces, ese es el punto de corte para diferenciar los hogares que están en inseguridad alimentaria moderada versus los que están en inseguridad alimentaria grave o que están pasando hambre. Ese 34% de Casanare, ¿cómo está ubicado con respecto a la media nacional? Suponemos que es una cifra preocupante. Sí, así como lo menciona ahorita, si en el país son el 25.5%, estamos hablando que en el Casanare, pues estamos hablando de un 9% mal contados de mayor inseguridad alimentaria en el departamento con respecto al promedio nacional. Y lo más importante es que ha venido en incremento desde el año 2022 para acá. En el 2022 la prevalencia en el departamento era alrededor del 28%.
el 32% más o menos en el año 2023 y para el año 2024 34%. Es decir, ha venido en incremento la prevalencia de inseguridad alimentaria en el departamento entre el 2024 y el 2022 y el 2024. En este momento se conocen los focos de personas que no tienen seguridad alimentaria en el Casanare. ¿De qué manera se mitiga este problema y cómo ustedes desde la FAO ayudan a que las administraciones, tanto locales como departamentales, puedan ayudar a este problema? Bueno, si vieron también en los datos que les describimos, pues también había no solo la prevalencia departamental, sino que también teníamos unos datos de estimaciones a nivel municipal. Y también les mostramos las características más significativas de esos hogares con más prevalencia de inseguridad alimentaria. Entonces, así a manera general, dijimos que los hogares que más inseguridad alimentaria tienen son los hogares encabezados por mujeres, cuyo jefe de hogar se reconoce como pobre, indígena, afro, hogares que tienen menores de 5 años, hogares con déficit habitacional, hogares de población migrante cuyo jefe se reconoce como migrante. Esas son características generales que nos ayudan a entender cuáles son los hogares que más inseguridad alimentaria están padeciendo y de alguna manera nos ayudan en procesos de focalización de programas y de políticas y de proyectos orientados a mejorar estas condiciones de inseguridad alimentaria. Desde FAO, pues nosotros tenemos un proceso fuerte de acompañamiento a la formulación de políticas públicas desde el nivel nacional. Y también bajamos en ciertas circunstancias a ciertos territorios por solicitud de las administraciones territoriales a hacer acompañamiento en la formulación de políticas, programas y proyectos que se orienten a la reducción de la inseguridad alimentaria. Entonces trabajamos temas de agricultura familiar, campesina y comunitaria, inclusión de la agricultura familiar, campesina y comunitaria en los mercados, temas de comercialización, temas de gestión del riesgo agroclimático, temas de protección de los recursos naturales, del agua, de la deforestación, de la madera legal, o sea, el espectro de los temas que trabaja FAO en el país para ayudar a contrarrestar temas de inseguridad alimentaria es relativamente amplio, pero insisto, la mayoría de él parte de una decisión política en los territorios de solicitar acompañamiento técnico a la organización y de hacer acuerdos de cooperación técnica que lleven a acompañar a los territorios según las necesidades que cada territorio tenga en materia de seguridad alimentaria. ¿Qué tipo de recomendaciones les entregan ustedes a las administraciones? Y de alguna manera todo esto también está como relacionado con el tema de cómo fluctúa la economía en las regiones. Asume uno que si de repente hay mayor poder adquisitivo, pues va a haber menor inseguridad alimentaria. Sí, de acuerdo. O sea, en términos de recomendaciones que en general se hacen para los territorios, la mayoría de ellas están precisamente alrededor de construir, por supuesto, políticas públicas, tener un plan departamental de seguridad, soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, como lo quieran llamar. Eso es el primer, digamos, mapa de navegación que nosotros promovemos en los territorios, que se construyan planes departamentales, insisto, de seguridad, soberanía, autonomía alimentaria, derecho humano a la alimentación, que sirva de ruta para poder, en ese marco de ese plan, diseñar los programas y proyectos orientados a contrarrestar esas características o esas, digamos, deficiencias que tienen los hogares de mayores prevalencias de inseguridad alimentaria. Esa es la primera recomendación. Pero lo que implica, insisto, es entender que la planificación del desarrollo en los territorios necesariamente pasa por planificar la producción de alimentos para llenar las necesidades de alimentos de la población, que cuando se esté pensando en el uso del territorio, si aquí sembramos este alimento o si aquí más bien lo pavimentamos y construimos una carretera o si más bien este bosque no lo protegemos tanto, cada vez que se toman decisiones en temas ambientales, en temas sociales, en temas políticos, en temas económicos, por supuesto que se está afectando para bien o para mal la seguridad alimentaria. Entonces, una de nuestras grandes propuestas es que la planificación del desarrollo vaya de la mano de la planificación de la seguridad alimentaria, de asegurar que la gente pueda tener acceso a los alimentos que requiere. Y definitivamente lo que planteas en términos de las variables económicas, por supuesto que una mayor inflación de alimentos
Venimos de una inflación de alimentos en el año 2023 que rodeaba el 27%. Y para el año, en el 2022, perdón, era más o menos del 27% la inflación de alimentos. Para el año 2023, esa inflación de alimentos cayó a menos del 5%. Eso hizo una reducción de casi 1 millón de personas menos en el país en inseguridad alimentaria. Sin embargo, hoy tenemos inflaciones de alimentos e inflaciones generales relativamente bajas, pero siguen, y tenemos un poco menos de desempleo en general en el país, pero pues tenemos en los territorios diferencias importantes. Tenemos departamentos con mayores prevalencias de pobreza monetaria, que recién publicó el DANE con datos actualizados 2024. Entonces, tenemos que trabajarle fuertemente al tema precisamente de la pobreza monetaria, porque sabemos que la mayoría de la población, el principal medio como acceder a los alimentos es a través de sus ingresos, porque la mayoría de las personas no producimos alimentos. Vivimos en las ciudades donde las posibilidades de producir alimentos son mucho menores. Entonces, trabajar la pobreza monetaria es trabajar el hambre y la inseguridad alimentaria. Recordemos en ese sentido, entonces, ¿cuáles son los municipios específicamente en Casanare que están con niveles más altos, más preocupantes? Sí, como vieron, dentro de los primeros, Trinidad es uno, ¿cierto? El nombre es Trinidad. El segundo es Villanueva. Y el resto de la mayoría se mueven en promedios, mejor dicho, el 95% de los municipios del departamento se mueven entre un 20 y un 30%, y estos dos municipios están entre el 30 y el 40% de inseguridad alimentaria. Entonces, sí, de alguna manera, teniendo a estos dos municipios como referentes, sí es muy fuerte entonces el tema de la pobreza monetaria, porque son municipios productores en buena cantidad de alimentos, pero muy seguramente entonces la gente no tiene cómo adquirirlos, y en ese orden de ideas pues se pasa hambre. Sí, de acuerdo. O sea, el hecho de que un territorio sea productor de alimentos, por supuesto que es una gran ventaja en términos de poder facilitar el acceso a los alimentos de la población. Pero hay que terminar de resolver el otro tema, y es precisamente la comercialización. ¿Cuántos de esos alimentos se quedan, por ejemplo, en el territorio? ¿Cuántos van a otros departamentos? ¿Cuántos salen del país? ¿Cuántos de esos alimentos realmente quedan para el consumo? Pero además, ¿qué tan eficientes somos en las cadenas, por ejemplo, de distribución y de comercialización? Muchas veces, por ejemplo, los alimentos son producidos en los municipios, pero llegan a las ciudades más grandes, allá los reempacan y vuelven de nuevo a los municipios donde se produjeron, con una larga cadena de intermediación y más costosos, con lo que las familias mucho más vulnerables desde el punto de vista económico, pues pudiéndolos haber adquirido, haber sido producido localmente, cuando se alarga esa cadena de intermediación, ahí se convierte en una barrera para que los hogares puedan acceder. Entonces, producir alimentos localmente es el primer paso para trabajar la inseguridad alimentaria, pero la comercialización local es otro gran reto que tenemos todavía en el país para poder hacer que los alimentos no se encarezcan innecesariamente y lleguen a las familias más vulnerables vía sus propios medios, porque no es necesariamente vía mercados o paquetes como se soluciona el hambre en Colombia, sino a través de mejorar las políticas de ingresos, de pobreza monetaria, para que la gente pueda acceder de manera digna a los alimentos por sus propios medios.